Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político aqui na FSA Inteligência Política e hoje a gente vai ter um episódio do Políticos Podcast um pouco diferente. Vocês não estão muito acostumados a me verem aqui, mas hoje nós estamos fazendo em vídeo porque nós estamos recebendo um convidado muito importante, que é o Sérgio Guzmán, que é da Colômbia. Ele é um analista político da Colombia Risk Analysis. E hoje a gente vai falar sobre eleições na Colômbia, falar sobre as possibilidades de vitória de determinados candidatos, as principais propostas. E você, se você é investidor, se você é uma pessoa que se interessa pela política na América Latina, assista essa entrevista que você vai gostar bastante. Esse episódio também vai estar disponível nas principais plataformas de áudio, como todos os outros episódios do Políticos Podcast que a gente disponibiliza. Mas se você quer acompanhar essa conversa, mas você não fala espanhol, acompanhe aqui por vídeo porque a gente vai colocar as legendas e você vai poder entender tudo. Vamos nessa? Entonces, me gustaría hablar primero del modelo de elecciones en Colombia. Yo estuve estudiando un poco sobre lo que hacen los colombianos en las elecciones y he visto que hay una pelea por el Congreso de la República que ya ocurrió en el 13 de marzo y posteriormente hay una que es para presidentes. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, ha cambiado significativamente nuestro modelo electoral, pero la Constitución de 1991 consagra que hay tres elecciones. Una elección de Congreso, después una primera vuelta presidencial y después una segunda vuelta presidencial en donde los dos candidatos con mayor número de votos se disputan en una segunda vuelta, igual que pasa en Brasil. Sí. Pero lo que ocurrió tanto en el 2018 como este año es que los candidatos hacen unas alianzas que se llaman coaliciones, en donde efectivamente hacen unas primarias, ¿sí? Entre los candidatos de la coalición. Y la fecha en donde hacen esa primaria es durante la misma fecha electoral del Congreso. Y por diseño constitucional, la elección del Congreso es separada a la elección del presidente, para que la gente no solamente vote por presidente, sino que el Congreso como poder independiente tenga su momento en el sol, por Sí. así decirlo. Pero como ahora tenemos unas primarias que se disputan el mismo día que la elección del Congreso, efectivamente ya no estamos en un sistema de dos vueltas, sino en un sistema de tres. Sí. ¿Sí? Primarias, primera vuelta y segunda vuelta. Sí. Entonces todavía no hay reglas claras sobre cómo operar este sistema. Todavía no hay una costumbre política entre el electorado de hacerlo y esto va a ser una de las tareas principales que nos quedan pendientes. Sí, sí. A mí me gustaría comprender cómo ocurren las consultas presidenciales. Es como las previas, ¿sí? Donde se escogen los candidatos de cada partido. Yo he visto que hay algunos candidatos que no pasaron por la consulta presidencial. ¿Es eso? Pues mira, entonces todos los partidos pueden nominar a alguien para ser presidente. Cualquier partido que está reconocido electoralmente por nuestros órganos puede nominar a alguien para ser presidente. Pero hay personas que pueden recoger firmas, un número de firmas suficientes para ser reconocidos como candidatos independientes. Sí. ¿Cuál es ¿Cierto? el número mínimo para las firmas? Cada 4 años, la Registraduría Nacional determina eso teniendo como base el total de la población y creo que es entre el 3% o el 5%, no estoy muy seguro del caudal electoral total, debe recoger firmas. Sí. Son más o menos 500,000 firmas, un poquito más de 500,000 firmas. Pero entonces lo que sucede es que muchos candidatos y muchos partidos que tienen una orientación ideológica similar deciden juntarse antes de una primera vuelta y escoger un candidato mediante un formato de consultas. Sí. Entonces, no está reglamentado cómo deben operar estas consultas, cómo deben unirse esos partidos, porque como te digo, es un fenómeno relativamente nuevo. Y además de eso,
después de que gana una persona la consulta, hay una obligación legal de que solo pueden hacer campaña para esa persona para presidente. No pueden participar en alguna otra campaña porque Ah, entrarían a hacer lo que se llama acá doble militancia. Tú no puedes militar por sí, dos partidos políticos al mismo tiempo, o si no, eso pues, se vuelve una inhabilitante. ¿Sí? Pero lo que pasa es que no hay un incentivo necesariamente para que una vez elegido o una vez pierdas la elección, hagas parte del mismo bloque. O sea, sí. no hay una garantía. Entonces, lo que esto debería hacer es un poco llevar hacia una consolidación de partidos, Sí. hacia algo relativamente más limpio, pero pues eso es pensar con el deseo. Pero si un candidato se pierde la primera vuelta, su partido puede apoyar otro candidato en la segunda vuelta. ¿Cómo funciona? Sí, correcto. A ver, si esto solo vale para primera vuelta, Sí, para primera vuelta. segunda vuelta es otro mundo totalmente distinto y ahí ya teniendo en cuenta cuál es su posición política, cuál es su ideología, pues los partidos son libres de escoger. Hace 4 años, cuando era la elección entre Iván Duque y Gustavo Petro, Ujú. donde ganó Iván Duque, el candidato de centro, Sergio Fajardo, votó en blanco Sí, y animó y les dijo a sus electores, pues voten en blanco, algo que pues le ha jugado en contra por mucho tiempo porque dicen que se fue a ver ballenas y yo no sé qué cosas. Entonces, sí. eh, pues ya veremos qué pasa en esta elección, pero no va a ser un replay de hace 4 años. Sí. Antes de hablarmos de los candidatos, me gustaría hablar un poco de las elecciones para el Congreso de la República. Yo he leído algunas noticias y hubo acusaciones de fraude en las elecciones del Congreso. ¿Esa es una situación inédita? ¿Qué pasó? A ver, en Colombia hay un preconteo o como un escrutinio rápido, un quick count de los votos que lo dan los jurados de votación en un formulario que se llama el E14. ¿Sí? Entonces, ese formulario es con lo que nosotros en televisión vemos la noche de las elecciones y antes de las 11 de la noche básicamente sabemos cómo está la cosa. Ujú. Pero después de eso, legalmente viene lo que se llama el escrutinio, que es el conteo voto por voto, mesa por mesa, nuevamente, Ujú. en donde eso ya reafirma los resultados y son certificados por la registraduría. Entonces, ¿qué pasa? El formulario donde se escribían los votos, los jurados de votación, tenía una parte en la parte más abajo para los partidos que tenían lista cerrada. Lista abierta es cuando hay 100 candidatos en un partido y tú votas por el partido y por el número de 1 a 100. Lista cerrada es cuando tú solamente votas por la imagen del partido. Entonces, los partidos que tenían 100 candidatos tenían este espacio en el tarjetón y los partidos que tenían lista cerrada tenían este espacio en el tarjetón. Entonces, el candidato de, digamos, la coalición de Gustavo Petro, que se llama el Pacto Histórico, estaba de último en el formulario y Mm. con la parte más bajita. Entonces, cuando escanearon esos formularios al software, pues muchas mesas presentaron una anomalía de votos, Ah, ¿cierto? Porque no, porque por errores de diseño no entraron a jugar esos votos. sí. Y entonces, cuando hubo un escrutinio, porque en parte el partido se dio cuenta de esta anomalía estadística y dijo, esto no puede ser, entonces la registraduría sí contabilizó cerca de 390.000 votos más para este partido, lo que le daba 3 plazas en el Senado más a este partido. Entonces, en vez de decir como el voto funcionó y el escrutinio funcionó y tuvimos más votos, lo que salieron a decir es nos querían robar tres curules, nos querían robar las elecciones. Nosotros somos mucho más populares de lo que todos nos imaginábamos. Entonces, eso, estimado amigo, sienta un muy mal precedente para las elecciones que se vienen. Porque, ¿qué pasa si Gustavo Petro no es capaz, y esto es pues muy probable, no es capaz de lograr el 50% de los votos en la primera vuelta, lo que lo haría presidente pues automáticamente?
Pues Gustavo Petro, si está como 600 o 700 o incluso 1 millón de votos menos, va a decir, me robaron estas elecciones como me robaron los 390.000 votos del Congreso. Ujú, ujú, Entonces, aquí sienta un muy mal precedente para lo que podría suceder en una primera vuelta o incluso en una segunda vuelta. ujú. Pero esta situación ya está superada. No, a ver, la situación en el Congreso de Congreso. hoy ya está superada. O Ujú, sea, ya se contaron los votos, ya sabemos cuánto hay, ya a pesar de los llamados de que es ilegítimo o no sé qué, ya, o sea, ya tenemos un Congreso y en ese Congreso el pacto histórico, el grupo de izquierda de Gustavo Petro, tiene una participación inédita, tiene 19 senadores elegidos en este momento. ujú. ¿Sí? Entonces ya eso está sentado. Ujú. Ahora, los candidatos presidenciales, de entre ellos, hay, lo más fuerte ahora es Gustavo Petro, ¿cierto? Gustavo Petro es de pacto histórico y es un candidato más a la izquierda, ¿correcto? Ah, yo he visto algunas de las principales propuestas, de entre ellas hay la democratización y facilidad en acceso a los créditos, incremento del empleo y gestión educativa descentralizada. ¿Cuáles son los principales motivos para que Gustavo Petro ahora sea el favorito? Ujú. Bueno, hay muchos motivos. Yo creo que si nosotros miramos el país en general, tiene un pesimismo marcado. Si tú miras las encuestas de los colombianos, el 80% considera que el país va por mal camino. ¿Sí? Hay una gran insatisfacción con la corrupción, con el costo de vida, con la inseguridad, con el medio ambiente, con la pobreza, con el desempleo, ¿sí? Y eso no favorece al incumbent, al presidente en oficio y al grupo político en oficio, que es precisamente Iván Duque y el Centro Democrático. Entonces, Gustavo Petro lo que ha hecho en estos últimos 4 años es mostrarse como el opositor más radical al status quo. Entonces, al status quo estar tan desprestigiado, con tantos problemas, y encima con dos eventos importantísimos que fueron, pues, primeramente la pandemia, que profundizó las divisiones sociales, y en segundo lugar, un paro, una greve nacional que tuvimos en 2021 en donde muchos temas, la implementación del acuerdo de paz, la política de impuestos, la política pensional, la forma en que la policía y el ejército reaccionan, pues estas dos cosas dieron más lugar a estos reclamos Ujú, tan grandes que había entre la gente. Y encima de eso, entonces ya tenemos un negativismo, un pesimismo sobre la situación y tenemos un paro y una pandemia que profundizan esas divisiones. Entonces la gente ya piensa que estamos mal. A lo que más le temen no es a que Gustavo Petro introduzca un cambio o que la izquierda finalmente ocupe la Casa de Nariño. A ujú. lo que más le temen es continuar como estamos hoy. Sí, sí. Y Gustavo Petro ha sabido capitalizar eso a su favor. Y encima tiene un uso muy potente y muy poderoso de los símbolos. Porque si miramos, por ejemplo, el nombre de su movimiento se llama el Pacto Histórico. Ujú, ¿Quién hace campaña contra la historia? sí. Si me entiendes, es hábil. Pero Iván Duque es un presidente más a la derecha, ¿correcto? Me gustaría Así es. saber porque acá en Brasil temos uma situação um pouco semelhante, por assim dizer. Temos o presidente Jair Bolsonaro, que é um direitista, e agora o ex-presidente Lula está como favorito, é um candidato de esquerda. Me gostaria de saber se Ivan Duque tuvo uma postura parecida com Jair Bolsonaro, que é do negacionismo em la pandemia. No, Iván Duque, yo creo que fue un presidente que en el momento de la pandemia se apoyó en la ciencia, ¿sí?
quiso muy rápidamente implementar los programas de vacunación masiva y han sido un éxito los programas de vacunación masiva Mm. en Colombia de cierta forma. ¿Sí? Quizás uno de las dificultades que ocurrieron durante la pandemia fue que no logramos establecer una red de servicio social o de seguridad social lo suficientemente pronto para evitar que más personas cayeran en la pobreza. Pero contrario a Bolsonaro, Iván Duque cree que el calentamiento global es una amenaza, Mm. que la deforestación en la Amazonia hay que luchar contra ella y hay que impedir que suceda y que la ciencia tiene razón en cuanto a las vacunas y la importancia del COVID. A pesar de que comparten que son de derecha y apoyan a las fuerzas militares y están activamente luchando contra los derechos de las parejas del mismo sexo Ujú. o causas como el aborto, están simplemente desalineados en cuanto a la pandemia y al manejo de los fake news. Ahora, Iván Duque también ha tenido unas políticas muy controversiales en cuanto a la implementación del acuerdo de paz con las FARC que dejó el anterior gobierno. También ha buscado detener algunos de los propósitos sociales que más se han buscado, como por ejemplo la ratificación del acuerdo de Escazú, ¿sí? O se han deteriorado marcadamente algunos indicadores, como lo es el asesinato de líderes sociales, y por supuesto, a pesar de lo que ha dicho, el gobierno no ha sido capaz de efectivamente luchar contra la corrupción. Ujú. Entonces, a eso muchas personas simplemente dicen, Iván Duque no tiene un legado que defender. Pero eso también sugiere que en todo el globo terráqueo y en todo el occidente, los gobiernos en oficio, los gobiernos actuales, tienen una desventaja electoral Sí. en este ciclo. Ujú, ujú. Ahora, ¿hay un candidato que es apoyado por Iván Duque ahora? Sí, pues, a ver, nosotros en Colombia tenemos una prohibición de que los presidentes participen Ah, en política, pero el gobierno ha hecho muy conocida su simpatía por el proyecto de Federico Gutiérrez, que es el candidato de ujú, derecha. Tanto así que el Centro Democrático tenía su propio candidato, pero apenas pasaron las elecciones al Congreso, el candidato dimitió su campaña presidencial para adherir a la campaña de Federico Gutiérrez. ujú. Entonces, el gobierno puede decir, yo no estoy a favor de ningún candidato, pero todos sabemos que el candidato del gobierno es Federico Gutiérrez. Ajá. Y Federico Gutiérrez tiene una característica una de las principales propuestas es también la lucha contra la corrupción. Sí. ¿Tiene alguna chance de ser el presidente en 2022 o hay algún candidato que tiene más chances? Lo que pasa es que Federico Gutiérrez tiene un chance alto de llegar a una segunda vuelta, pero en una segunda vuelta contra Gustavo Petro pierde por mucho. Ujú, Eh, Federico Gutiérrez, al representar al incumbent, parte con una desventaja frente a Gustavo Petro porque él está haciendo campaña por 4 años más de lo que tenemos y 4 años más considerando las cifras que te nombré de insatisfacción y pesimismo no suenan muy bien. ujú. El candidato que tiene un chance en una segunda vuelta de ganarle a Gustavo Petro podría ser Sergio Fajardo. El problema es que Sergio Fajardo no logró suficientes votos para estar en un lugar competitivo para llegar a una segunda vuelta. Entonces, Sergio Fajardo tiene que ganar cerca de 6 millones de votos nuevos para lograr tener el chance de pasar a una segunda vuelta. Hasta el Y es un 29 déficit de mayo. hasta el 29 de mayo. Entonces, es un déficit muy grande que sobreponer. Entonces, en ese sentido, en este momento, Gustavo Petro tiene una ventaja marcada
para hacerse con la presidencia de Colombia. ¿Cuáles son los principales problemas en Colombia hoy que el presidente tendrá que enfrentar? Mire, Colombia tiene muchísimos problemas, pero no, le voy a decir simplemente unos 4 problemas que me parece a mí que son ante todo los más importantes. El primero tiene que ver con equilibrio fiscal. Colombia tiene un déficit fiscal estructural y un déficit de cuenta corriente enorme. Y además de eso, Colombia es un país que está altamente endeudado, tiene una deuda en relación a PIB por encima del 60%, y el año entrante, pues este año, comienza otra vez a fungir la regla fiscal, que obliga a que el país tenga que bajar el déficit todos los años a partir del presupuesto. Eso obliga prácticamente a que el próximo gobierno tenga que hacer una reforma tributaria lo antes posible. Y no hay un clima político para que algún presidente haga una reforma tributaria que suba los impuestos, reduzca el endeudamiento, y eso en un año post pandemia pues no es favorable para nada. Sí. El segundo reto que tiene cualquier presidente es hacer frente a los problemas de seguridad, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Como muchos de los oyentes de este podcast saben, en Colombia se firmó un acuerdo de paz con las FARC, un grupo de izquierda guerrillero, y el Estado tenía la obligación de ocupar los territorios que habían dejado las FARC para estabilizarlos, para generar alternativas de negocio y para desarrollar esos lugares de una forma distinta. Pues no es un objetivo que ha sido fácil de lograr, y la lentitud del gobierno para hacer presencia estatal en estos lugares y la pandemia le dieron una oportunidad a los grupos narcotraficantes criminales de crecer su poder. Y eso ha generado unos problemas de control territorial en las zonas rurales muy, muy importantes. Problemas que estamos viendo en la frontera de Colombia con Venezuela, problemas que estamos viendo en la frontera de Colombia con Ecuador, y problemas que estamos viendo en todas las regiones en donde hay narcotráfico. Segundo, en las zonas urbanas, el desempleo que dejó la pandemia ha causado y ha sido un causante del incremento de las tasas de crimen. Hay muchas personas que por razones xenófobas dicen que eso es porque nosotros dejamos que hubiera muchos inmigrantes venezolanos. Eso es mentira, pero la percepción de inseguridad atada a la presencia de inmigrantes ha sido problemática para manejar. Y la el primer reflejo de muchos gobiernos locales ha sido aumentar el pie de fuerza, más policía, más ejército para lidiar con la tasa de criminalidad, cuando el problema en realidad se trata de pobreza y de hambre en algunos casos. Entonces, este es el segundo reto que el próximo presidente debe enfrentar. El tercer reto, y es un reto que Brasil también tiene, es el reto ambiental. ¿Cómo vamos a procurar una transición energética? Que Colombia es un país que el 80% de sus exportaciones son hidrocarburos, petróleo, gas y carbón, hacia una transición energética en donde nosotros no solamente produzcamos una gran mayoría de energía limpia internamente, sino que logremos sustituir esas exportaciones de combustibles fósiles hacia otros productos. Y no, como país no tenemos un rumbo claro sobre eso, y además, como también tenemos un problema de deforestación bastante grande en la Amazonía, el gobierno actual no ha sido capaz de frenar esa tasa de deforestación en la Amazonía. Y yo diría que el cuarto reto, y ya para no meternos en unos temas que no pertenecen a ese podcast, es el equilibrio geopolítico, porque globalmente hay una cantidad de fuerzas que están moviéndose y que están provocando cambios importantes. El equilibrio entre China y Estados Unidos, cómo la guerra de Ucrania ha cambiado el ajedrez geopolítico y la presencia de Rusia en el hemisferio, particularmente en Venezuela y en Nicaragua, que son dos de los adversarios geopolíticos de Colombia muy grandes. Entonces, ninguno de los candidatos presidenciales
ha hablado de este tema, eh, lo cual también me indica que no hay un plan geopolítico claro. Uhum. Agora, para finalizar, me gostaria de falar de problema que temos aqui em Brasil e me gostaria de saber se também há em Colômbia, que é que o Congresso, aqui chamamos de Congresso Nacional, aí em Colômbia é Congresso da República, tendremos uma força, por assim dizer, de deputados, de representantes, senadores que hacen un mandato solo para la reelección. Entonces quieren puestos en el gobierno, quieren dinero para hacer obras y todo más. Entonces, el presidente de la República siempre necesita hacer acuerdos con esa fuerza política y me gustaría saber si también hay ese problema en Colombia, porque por lo que yo he visto en las elecciones, el Congreso pasó a ser más de izquierda y de centro, ¿correcto? Sí, el asunto es que ningún gobierno va a tener mayorías para legislar, así gane Petro, así gane Federico Gutiérrez o así gane Sergio Fajardo. Entonces el Congreso va a ser muy difícil de destrabar porque las ideas políticas son tan distintas que va a ser muy difícil llegar a un punto medio, a una concertación sobre lo que debería lograr el país. En el pasado eso se ha arreglado como en Brasil, a punta de cuotas burocráticas o cupos indicativos, o básicamente es una forma de corrupción que permite la gobernabilidad. Pero en el caso de lo que se puede venir en Colombia, lo que hay es más bien un Congreso que no va a lograr llegar a consensos simplemente porque su ideología es tan disímil, ¿sí? No hay posibilidad de negociación. Y eso va a tener dos efectos. El primero es que va a provocar que el gobierno diga, ¿sabe qué? Entonces vamos a mandar por decreto, vamos a hacer un referéndum o una asamblea constituyente o lo que sea, y allí la pelea, similar a lo que está sucediendo en Brasil, se traslada a las cortes, en donde las cortes se vuelven los árbitros finales de qué pasa y qué no. Si pueden pasar un decreto, pues la corte lo tiene que revisar. Si quiere pasar un referéndum, la corte lo tiene que revisar. Y así va a ser una democracia muy inoperante, pero va a seguir siendo una democracia. Uhum. ¿Sí? El Sí. problema es que el próximo gobierno va a tratar de encontrar la forma para deslegitimar las instituciones democráticas del país, para deslegitimar el Congreso, particularmente si este está compuesto por opositores, y para tratar de hacer que la gente salga a la calle constantemente para protestar a la política o para protestar el Congreso o que se manifieste en contra de esto o aquello. Entonces van a ser 4 años muy frustrantes para Colombia, pero van a ser 4 años también en donde nuestros pesos y contrapesos institucionales van a adquirir una relevancia mucho mayor a la que han tenido en el pasado. Perfecto. Sergio, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy bueno. Yo he comprendido mucho más de Colombia. Es un gran placer conocerlo. Estoy a su disposición. Claro que sí, mira Israel, y agradezco mucho. Por favor, menciona nuestra página web, Sí. colombiariskanalysis.com, nuestro Twitter, donde somos muy activos y publicamos cosas en español y en inglés, ainda now portugués. Eh, y nada, pues qué interesante poder tener una oportunidad de conectar con un público en otros países de Sudamérica. Muchas gracias. Vale, feliz día. Adiós. Chao. Tchau. Bom, esse foi o nosso papo com o Sérgio Guzmán. Ele é analista de risco político lá na Columbia Risk Analysis e foi um prazer recebê-lo aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Se você tiver sugestões, críticas ou quiser falar com a gente sobre o cenário político em Brasília, entre em contato conosco. Nós temos um e-mail aí na descrição desse vídeo, ou do YouTube, ou do Spotify, ou de outra plataforma que você esteja ouvindo ou vendo
episódios do Políticos Podcast. Lembrando que o Políticos Podcast é uma produção da Favete Sociedade de Advogados, a FSA Inteligência Política, um braço da Favete Sociedade de Advogados, e aqui nós fazemos diversos tipos de coisas, nós fazemos análise política, falamos sobre o cenário em Brasília, fazemos agendas. Então, se você deseja saber um pouco mais, entre em contato com a gente. E se você quer entender um pouco mais sobre a política na Colômbia, se você quiser entender o cenário político, se você é investidor, quer saber quais são os riscos políticos lá na Colômbia, você pode falar com o Sérgio Guzmán através do contato, que a gente vai estar colocando aqui na descrição também. Ele é da Colombia Risk Analysis, então procure-o e seja feliz. Bom, muito obrigado a você que acompanhou mais esse episódio do Políticos Podcast, seja em vídeo, seja em áudio. Um abraço e até a